El objetivo de este diálogo es comprender qué papel juegan las entidades que cada uno de vosotros representa en el fomento de la responsabilidad social y la sostenibilidad en el tejido empresarial y productivo que tenéis a vuestro alrededor. Y en términos más amplios, ¿qué papel pensáis que podéis desempeñar para fomentar ese cambio a nivel social? Si os parece, vamos a tener una primera ronda de preguntas que os haré a cada uno de vosotros, yendo del ámbito más general al más específico, y luego ya plantearemos una serie de preguntas en las que me gustaría tener no solo vuestra opinión, sino que podríamos entablar un diálogo. Muy importante, el lema de la cátedra es escuchar, reflexionar, compartir. ¿Por qué os digo esto? Porque el objetivo que perseguimos es poder aprender de vuestra experiencia y poder compartir vuestra experiencia. Y si os parece, empezamos con José María como representante del Ayuntamiento de Paterna y me gustaría plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para fomentar la responsabilidad social y la sostenibilidad en las entidades radicadas en su término municipal? El papel que tiene que jugar una administración desde mi punto de vista en un ayuntamiento es el de dinamizar. Es decir, aquí hay una cuestión que siempre se dice, que los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano, pero nunca se dice que también es la administración más próxima a las empresas. Y entonces, pues ahí hay un papel muy interesante a la hora de jugar. ¿Por qué? Porque, de hecho me has presentado como coordinador de promoción económica, que es lo que me gusta, promoción económica, pero realmente yo soy el coordinador del servicio de industria, empresa y universidad. Un servicio específico que se montó desde el ayuntamiento para precisamente poder dar soluciones a todos los problemas que nos puede plantear nuestro tejido empresarial. Proyectos en marcha que tenemos vinculados al tema de la sostenibilidad. En este momento la responsabilidad social y la sostenibilidad están íntimamente ligados a los famosos ODS. Si miramos los 17 ODS, nos damos cuenta que para llegar al cumplimiento y la implementación de los ODS hay dos actores fundamentales, que son las empresas y las entidades locales. Si miramos cada uno de ellos, hay un papel fundamental a la hora de jugar en este ámbito. Las empresas saben lo que es el tema de sostenibilidad, cada vez lo van dominando más. No visualizan las ventajas aún, no las están visualizando, y eso es muy importante porque si una empresa no visualiza ventajas, difícilmente va a incluir procedimientos. Pero bueno, en ello estamos. Me has comentado qué puede hacer el ayuntamiento por la sostenibilidad y por el tema de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, intenta un poco traducirte que sí que estamos intentando hacer cosas, pese a todo. Porque aquí hay una cuestión. Los ayuntamientos no tienen competencias en la promoción económica y en el desarrollo de sus territorios, no existen. Desde la famosa ley de Montoro, que cambió la ley de bases, todo lo relacionado con incluso las políticas activas de empleo, donde también juega un papel muy importante el tema de la economía circular y la sostenibilidad, ni en las políticas activas de empleo ni en la promoción económica de sus territorios tenemos competencia. Esto dificulta muchísimo el poder hacer cosas. Los ayuntamientos juegan un papel muy importante en la dinamización de sus territorios y esto requiere de disponer de las herramientas necesarias, que pasan por medios, financiación y competencias. Manuela, desde la perspectiva de una EGM, de un polígono industrial como es el Parque Tecnológico, ¿qué apoyos y servicios tú percibes que esperan las empresas que se ubican en el parque para poder avanzar en la gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad? Es fundamental que los entes gestores estemos totalmente alineados con la estrategia del municipio. Por otra parte, las empresas que forman las áreas industriales, empresariales, parques tecnológicos, pues son generadoras del 50% del PIB. Entonces, eso es un tema no a despreciar y, por lo tanto, son entidades que requieren servicios especiales en las áreas que se asientan.
¿Qué esperan las empresas dentro de un área? Además de tener un área pues bien cuidada, pues que tenga buenas infraestructuras, etcétera, que eso es otro capítulo que entraría largo y tendido, pues servicios de valor añadido. ¿Yo qué llamo servicios de valor añadido? Que también los he tenido que aprender, porque estábamos, ya digo, en otro paradigma distinto. Bueno, pues proyectos de innovación, de sostenibilidad, prácticas, por una parte ejemplarizantes por parte de la entidad, por otra parte, pues aquellos proyectos que sí que puedan llegar a las empresas, proyectos más genéricos, porque sin duda cabe las empresas, incluso las pymes, no son la mayoría pymes, como ya sabemos, el tejido nuestro de la Comunidad Valenciana, pero ya tiene que ponerse las pilas, muchas se las están poniendo, porque muchas de ellas están en la cadena de valor de grandes empresas que ya tienen unos requerimientos especiales en materia de sostenibilidad, y además también por reputación y porque bueno, el mundo está cambiando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en materia de sostenibilidad e innovación? Pues desde el año 2020 nos acogimos a una subvención de la Consellería de Economía Sostenible y lo que hicimos fue elaboración, digamos, poner las claves o establecer como una metodología para elaborar memorias de sostenibilidad. Para eso lo que hicimos fue un diagnóstico de la sostenibilidad del parque. Para ello, eso sí, es muy importante, que no lo quiero dejar de nombrar, yo he necesitado unos partners, ¿no? Para empezar a hablar de innovación y sostenibilidad. Nosotros estábamos expertos en gestión, pero nos faltaba esa pata, y aparte del ayuntamiento, pues nos cogimos como partners a la universidad. Entonces, ese primer proyecto de ese diagnóstico de sostenibilidad, bueno, pues lo que llevó fue a ver que las prácticas de sostenibilidad no son tantas como pensábamos en el mundo empresarial, por lo menos en el parque tecnológico, así que por extrapolar entiendo que en el resto de áreas tampoco será en demasía, se van poniendo las pilas, pero falta mucho, mucho por hacer. Y bueno, otro proyecto o un macroproyecto que tenemos en marcha es la movilidad del parque. Yo creo que es la movilidad, yo creo que es la sostenibilidad personificada si se hace bien. Yo creo que uno de los parámetros para mejorar en el CO2 en prácticas sostenibles es pues una mejora indudable de la sostenibilidad, y no solamente de establecer infraestructuras, servicios públicos para trabajadores, etcétera, sino que las empresas también tienen que coger el testigo y ponerse las pilas en cambiar hábitos para mejorar la movilidad. Así que yo creo que desde el parque estamos pues eso, poniéndonos las pilas, haciéndonos los deberes, y sobre todo nosotros también estamos con nuestra memoria de sostenibilidad, porque menuda gracia tiene que estemos ahí dinamizando para que todas las empresas tengan su memoria de sostenibilidad y la propia entidad no la tenga. Bueno, pues vamos a ir al nivel ya de empresa, y en este caso Caixa Popular, que bueno, tiene muchas vinculaciones con este tema y por muchos motivos. En primer lugar, es patrocinador de la Cátedra de Empresa y Humanismo. En segundo lugar, tiene su sede central ubicada en el Parque Tecnològic y en Paterna. Y en tercer lugar, sois una entidad financiera y por tanto con un papel muy importante en la medida en que la estrategia de la Unión Europea se está apoyando mucho en las finanzas para fomentar el desarrollo de una economía inclusiva y sostenible. Y finalmente, y para mí lo más importante, Caixa esto lo traía de serie, es decir, cuando esto no estaba de moda y nadie hablaba de esto, Caixa ya lo estaba haciendo porque está en su ADN, y en ese sentido podéis compartir con todos cosas que ya lleváis mucho tiempo haciendo. Y en ese sentido, pues Paco Alós, como director de RSC y Relaciones Institucionales, pues nos puede ir dando algunas claves. Para mí la primera, Paco, sería, bueno, muchas veces hablamos de las cosas sin previamente haberlas definido y acotado. Entonces ahora continuamente hablamos de responsabilidad social, de sostenibilidad, pero por empezar por el principio, ¿cómo definís vosotros responsabilidad social y sostenibilidad y cómo lo aplicáis en el caso de Caixa Popular? Las empresas no somos órganos independientes que vamos por ahí flotando en el aire, estamos en un territorio, nuestra actividad afecta a colectivos, afecta a nuestros trabajadores, afecta a nuestros clientes, afecta a nuestros ayuntamientos, afecta a nuestra área industrial, y todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de responsabilidad social, ¿no? Esos impactos que la empresa genera en su entorno más cercano
incluso más lejano, y los impactos que las distintas administraciones, grupos, colectivos pueden afectarte a ti como entidad. Cuando tienes en cuenta eso y las políticas que tú aplicas van dando respuesta a las distintas situaciones que están creando y que van más allá de la ley, porque al final la ley hay que cumplirla y eso no es responsabilidad social, eso es cumplir la ley. Cuando vas más allá es lo que estamos valorando o que entendemos por responsabilidad social. Las personas en el centro. Y cuando yo hablo de las personas en el centro, esto significa cambiar esa relación transaccional de clientes, de recursos humanos, por personas. Y cuando haces este cambio, todo lo demás fluye por sí mismo. Hemos creado este año el Comité de Asesor de Responsabilidad Social. Es un comité donde hay 7 personas de 7 organizaciones potentes de la sociedad valenciana, donde nos dicen qué piensan de lo que está trabajando Caixa Popular o haciendo Caixa Popular, haciendo aportaciones desde fuera, porque al final estas cosas funcionan si el entorno lo ve, si el entorno colabora y entre todos co-creamos. Para nosotros es lo que es la responsabilidad social, tener en cuenta todos los impactos que tenemos sobre el entorno y que el entorno tiene sobre nosotros y a partir de ahí estructurarlos e incorporarlos en la estrategia de la organización. ¿Cómo conecta, en vuestro caso, la RSC con captación, retención de talento y sobre todo con capacidad de crecimiento de la entidad y resultados empresariales? A veces, si tienes claro tus objetivos sociales, de responsabilidad social, debes de tomar decisiones que pueden ir en contra de tu cuenta de explotación. Pero que en el fondo lo que están haciendo es consolidándote una reputación, consolidándote como referente de las organizaciones y referente de los clientes y en definitiva haciendo ver que este tipo de cosas no es que sumen, es que multiplican. Y te digo casos concretos que hemos hecho para que se entienda a lo mejor pues este tipo de cosas, ¿no? Aparte de la acción social que hacemos, que ahí este año pasado dedicamos más de 1.750.000 euros y colaboramos con cerca de 700 organizaciones, aparte de eso, que eso es un elemento, tomamos otras decisiones. Por ejemplo, durante la pandemia, los meses de confinamiento, claro, pensamos, si nuestros clientes están confinados, si los comercios clientes no pueden trabajar, si las empresas no pueden realizar sus funciones, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a la sociedad? Bueno, y la primera medida que tomamos es, durante esos 3 meses no cobramos comisiones ni de mantenimiento de las cuentas, ni de las tarjetas, ni de los medios de pago. Era una manera de contribuir, y eso iba contra nuestra cuenta de explotación, evidentemente, pero iba a favor de la sociedad. O otros elementos que hemos aplicado, y esto es desde siempre. Bueno, nuestra política es pensar en las personas y si pensamos en las personas hay elementos como los desahucios traumáticos que no hemos realizado. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues negociando, hablando y viendo que hay gente que tiene voluntad de pagar. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es facilitarle las cosas para que eso pueda así. Eso al final pues la gente te lo va reconociendo y va generando un boca a boca que hace que cada vez tengas más clientes. Todo esto además hace que tu reputación sea superior y a la hora de elegir pues la gente prefiere una organización o una entidad que vaya o esté en consonancia con sus principios, con sus valores, que otra que no lo esté. La pregunta es, ¿qué perjuicios provoca no ser una entidad ética, no ser una entidad responsable? Y ahí tenemos ejemplos todos los días, ¿eh? Y solo hace falta abrir los periódicos y mirarlos, ¿no? No voy a poner casos, pero podemos preguntarle a alguna gran empresa automovilística cuánto lleva ya desembolsado por una mala responsabilidad social, ¿no? Un tema ético. Está claro que todo lo que no se puede medir no se puede gestionar. Esto es de primero de gestión, ¿vale? Pero percibimos que las empresas que están empezando están abrumadas, porque cuando van a ver modelos de referencia para reportar se encuentran con decenas de modelos y cuando nos van a buscar indicadores para medir encuentran miles, no cientos, miles de indicadores. Y a la vez que esto es así, cuando la Unión Europea ha preguntado
a usuarios de la información y a generadores de la información qué es lo que pensaban al respecto, se encuentran con que el gap, la diferencia entre lo que quiere el generador de información y lo que necesita el usuario de la información es cada vez mayor. Entonces, como por un lado entidad que tiene mucha experiencia en esto y por otro lado como entidad que requiere de sus clientes esa información para tomar decisiones, ¿qué consejos concretos y claves podrías dar a las empresas que están ya no solo empezando, sino que algunas están en el proceso de tomar la decisión de cómo reportar y cómo medir? Yo siempre recomiendo lo mismo. Oye, coge 5, 7, no cojas más porque te vas a morir. 5, 7 indicadores que tú pienses que son fundamentales para tu empresa. Ten claro cómo medirlos y a partir de ahí a dónde quieres llegar. Y empieza por esos 7. Luego ya irás incorporando más, pero 7 indicadores que sean clave y desarróllalos. Porque evidentemente, si no tenemos claro un medidor, no vamos a poderlo mejorar. ODS, Pacto Mundial, podrían ser un buen punto de arranque. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí mi opinión es distinta. Pues, por favor. A ver, yo para las empresas que están empezando entiendo que los ODS o el Pacto Mundial pueden ser buenos referentes de inicio. Ahora, los ODS se vencen ahora, le quedan nada, 7 años o 8 años. Yo me acuerdo de los objetivos del milenio, ¿vale? Y incluso hay anteriores. ¿Con esto qué quiero decir? Para mí, la responsabilidad de las empresas tiene que ir más allá de esto. Tienen que tener claro cuál es su estrategia y qué pretenden con la empresa. La empresa tiene que tener clara el propósito y todo lo demás irá relacionado, porque al final, no nos olvidemos, los ODS son tan amplios que cabe incorporarlos en cualquier empresa, si es que esto es el ABC. Pero es que mañana van a cambiarlos porque llegaremos y no se cumplirán. Por eso, yo soy de los que prefiero que las empresas tengan claro el objetivo y su objetivo como empresa sostenible con su responsabilidad social, y a partir de ahí pues vayan incorporando este tipo de aspectos. En el tema de la responsabilidad social hay que empezar por el principio, y el principio es hoy. Identificar los valores de la organización, eso es fundamental, y además esa identificación tiene que ser consensuada con todas las personas que forman parte de la organización. A partir de ahí, practicarlos, empezar a practicarlos, testarlos y descartar o modificar aquellos que pienses que no te están funcionando. Una vez tienes todos los valores ya claros, establecer tu visión y tu misión, y a partir de ahí, que ya tienes la estructura y la base creada, todo lo demás. Pero hay que empezar por la base, porque si no empezamos por la base, vamos a ir golpeando de manera aleatoria y no tendremos un objetivo claro. Vamos a intentar entrar en diálogo y me gustaría un poco ver cuál es la opinión de los tres al respecto. ¿Percibís por un lado duplicidad de actuaciones o quizás por el otro que hay cosas importantes que nadie está haciendo, y en ese caso pues os pediría que os signifiquéis y me dijerais, pues esto no lo está haciendo nadie y creemos o necesitaríamos que lo hiciera tal administración, tal entidad, tal asociación? Sí, yo creo que sí que existen duplicidades y que en cierto modo el mensaje que se está mandando no está siendo un mensaje directo, un mensaje sencillo. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, cuando en su momento se empezó a hablar de la industria 4.0 y todo esto, yo he estado en ponencias donde estaba sentado pues gerente de una pequeñita empresa, y el vídeo que estaban proyectando era de todas las prácticas de industria 4.0 de la Ford. El hombre estaba espantado, decía, bueno, esto no va conmigo, esto yo no lo puedo poner en marcha. Pues esto está pasando también a nivel también de sostenibilidad, de responsabilidad social. Yo estoy con lo que Paco comentaba, hay que partir sin ser excesivamente ambicioso en objetivos, de esas pequeñas cosas, que además son factibles desde mi punto de vista de la empresa, que luego que tampoco requieren muchas veces una inversión excesiva, y si requieren una inversión excesiva, poderla explicar bien. La gente está muy confundida, no se está dando una información clara de qué tipo de proyectos puede entrar una pyme, qué es eso del PERTE, yo puedo estar en un PERTE, no puedo estar en un PERTE, es decir,
Cuando al final, bueno, pues son una serie de fondos que se tienen que canalizar a una serie de actuaciones, que el mensaje tiene que llegar claro, los procedimientos tienen que ser sencillos y tiene que llegar a quien tiene que llegar. Y si te das cuenta ahora con el tema de sostenibilidad, ahí vamos. Entes por aquí, entes por allá, jornadas por un tubo, mucha concienciación. Y aquí hay una cuestión, y yo siempre lo he dicho, a las pymes y a las micropymes las cosas le entran por dos vías. O un imperativo legal o exigencias económicas. Si hay un imperativo legal de que hay que elaborar una memoria, se elaborará la memoria, vamos. Y si no lo hay, pero esto es interesante porque al final el hecho de que yo ponga placas se me va a rebajar la factura en un 40 o en 50, lo haré. Y esa es la vía de entrada, sobre todo para las pymes y micropymes que no disponen de esa estructura y de esa capacidad. De la agencia estatal se lo dan a la agencia autonómica, pero la agencia estatal sigue manteniendo otra línea también muy parecida, a lo que pasa que el periodo es más grande y al final dices, ¿qué pasa aquí? Y sí, yo creo que sí que... y luego, bueno, pues esto es España y pues bueno, los reinos taifas estuvieron ahí y luego somos muy así. Yo, por ejemplo, cuando te he comentado el tema de la plataforma de Simbiosis, hemos optado por esta porque consideramos que es la que está como más consolidada, que está más desarrollada, pero hay 28 plataformas de Simbiosis. O sea, y cada uno la ha hecho en su sector, con unas características. Digo, bueno, a lo mejor no sería mejor, no sé, unirse y cada uno que aporte lo mejor que tiene en su casa para al final hacer una bomba de plataforma. Pues no. Entonces, cada uno, y si te das cuenta ahora con el tema de sostenibilidad, ahí vamos. Entes por aquí, entes por allá, jornadas por un tubo, mucha concienciación. Y aquí hay una cuestión, y yo siempre lo he dicho, a las pymes y a las micropymes las cosas le entran por dos vías. O un imperativo legal o exigencias económicas. Nuestra labor es ir concretando todo lo que vemos, esa amalgama, esa borrachera de información, ese es nuestro papel. Primero nosotros aprenderlo bien y luego sobre todo comunicarlo bien, porque eso es otra. Nosotros como entidad de gestión creemos que llegamos a la mayoría de empresas, eso es lo que yo pienso, pero luego realmente no es así. Llegaremos a un buen porcentaje, de ese porcentaje a quién le cala el mensaje y a quién le cala quién lo hace, ¿no? Entonces, tenemos ahí una labor bastante importante de ser más eficientes. Ahí hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es toda la gestión burocrático-administrativa que requieren cualquier tipo de ayuda, con las limitaciones que tienen las entidades públicas, que eso son cosas que yo no acabo de entender. Lo ponen todo en marcha, pero luego la administración tiene falta de personas trabajando y gestionando. Lo ha comentado José María al principio, y en unos años en la Generalitat Valenciana se van a jubilar un montón de gente y no hay reposición. Con lo cual eso es un elemento que va a complicar aún todavía más, ¿no? Toda esa gestión administrativa con la falta de recursos que tiene la administración, ¿no? Entonces ahí va a haber problemas en ese tipo de cosas. Yo estaba en una jornada además. Y me temo, y ojalá me equivoque, que van a sobrar fondos porque no se van a poder ejecutar. No porque los plazos de la administración son los que son, los requisitos son los que son, y luego que... Y por no saber canalizarlos claro, tampoco. Y a la fecha en la que estamos, claro, ni se sabe cuál va a ser los destinos concretos, ni la canalización cuál va a ser. Pero bueno, esto es lo que yo veo un poco desde el mundo empresarial, que no sé ellos, que están más... O sea, Sí. ves, por un lado, confusión en la información y, por otro lado, falta, digamos, de músculo para ejecutar Eso todo también. lo que hay que hacer. Eso además. Eso también. Por concretar y a riesgo de equivocarnos, y si me permitís, tenemos Europa, Gobierno Central, Comunidad Autónoma, diputaciones, mancomunidades, municipios, EGMs, empresas, no sé si me dejo algo por medio. En cada nivel, ¿qué cosas se deberían hacer en cada nivel? Y solo ese nivel lo debería... ¿Qué echáis de menos? Y esto, entender que digáis todos los demás, o sea, ¿qué echáis de menos o qué es imperativo, imprescindible que se haga ya
desde cada uno de esos niveles. Antes se ha apuntado ya una cosa, Paco lo ha apuntado, que era necesitamos desde la Unión Europea un modelo de referencia. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué otras cosas y en qué otros niveles lo estáis echando de menos? Bueno, yo hablaba del modelo de referencias, igual que existe un sistema contable de hace ya bastante tiempo, sí, que tiene sus matices, pues necesitaríamos algo igual para poder comparar las empresas. A partir de aquí también pienso que debería clarificarse el tema legal, porque esto es un poco, cada uno va legislando y cuando empiezas a hacer algo ves que tienes que buscar en distintos ámbitos para poder llevar a término tus temas, ¿no? Luego también lo que solicitaría es que sean las administraciones más cercanas la que por lo menos gestione la parte de fondos que tienen que llevar a las empresas, con los mecanismos de control que haga falta. Pero yo estoy convencido que la Generalitat y los ayuntamientos conocen mejor la realidad empresarial y local que la Administración Central o que Europa. Pues eso se debería de establecer con los criterios que haga falta para poder controlarlo perfectamente y que no se den situaciones que no son convenientes. Pero creo que debería ser la administración más cercana quien pueda gestionar parte de eso y evidentemente en colaboración con distintas organizaciones empresariales, porque eso creo que también es importante que entre todos generemos pongamos en marcha ese tipo de fondos, ¿no? Y sé que no es fácil, porque esto... No, además que tú, como me lo has planteado, que Sí, madre mía. si damos esa solución, vamos, aquí Nos dedicamos a ello. nos dan algo, un Nobel o algo como mínimo, como mínimo. No, pero yo estoy con lo que comenta Paco y es un poco lo que te he estado comentando antes. O sea, vamos a ver, yo veo incongruencias. Europa, si nos damos cuenta, los famosos EDUSI, las estrategias de desarrollo local, o sea, si nos damos cuenta, ponen mucho el foco en lo local, es decir, como un agente muy importante. Pero luego nos encontramos lo que nos encontramos. Luego venimos aquí y tenemos una normativa totalmente restrictiva, muy involutiva, muy fiscalizadora, que dificulta enormemente poder poner en marcha este tipo de cuestiones. He dicho que el ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano y también más próxima a la empresa. O sea, a mí me viene la empresa con su problema habitual del vado, esto y tal, y luego eso da pie también para tener una vía de comunicación para posibilitar determinadas cosas y introducirlas. Pero claro, nos encontramos con lo que nos encontramos. Yo hace nada estábamos en un pleno de la red de Impulso y me hizo mucha gracia la alcaldesa, creo que era de Viladecans. Jamás nunca se lo he oído tan clarito a un alcalde. Dice, coño, es que, vamos a ver, aquí, si van a hacer un concurso de paellas, tengo que mandar al ingeniero para que dice y tal. Dice, ya, esto, lo otro, y ahora tenemos la Agenda 2030, la compra pública de innovación, la compra pública verde, la no sé cuánto. Dice, joder, ¿y somos los mismos? No, es que somos menos. Dice, y al final llega un momento, y eso dificulta mucho, porque para poder desarrollar y transmitir también al tejido productivo hace falta lo que estaba un poco comentando Paco. El ayuntamiento tiene que ser el ejemplo, tiene que ser ejemplarizante. Y es muy difícil en estos momentos a funcionarios, porque yo lo veo, que tienen un montón de papeles así, que le digas que deje eso de lado, que estamos elaborando la Agenda 2030, que tenemos que fijarnos a ver qué tipo de indicadores para tener un panel de control, la evolución, esto y lo otro. Lo más bonito que te puedes encontrar es que te manden a Calasparras. ¿Por qué? Y si hurgas, seguramente a esa persona le interesa mucho ese tipo de cuestiones y considera que podrían ser interesantes. Pero lo que es lo que hay. Eso lo que denota es que ahí hay un problema, en lo que tú has comentado. En las capas, ahí hay un problema. O sea, no están engrasadas las que tienen que estar engrasadas. Y el problema es que no le veo ningún tipo de solución que vaya mejor y que se haya planteado, por ejemplo, el famoso tema de la financiación local. ¿Cuántos años llevamos con la financiación local? No sé si, y yo siempre pongo un ejemplo. Hemos pasado por una situación muy compleja con el tema de la pandemia, que se ha exigido muchísimo a los ayuntamientos porque han sido los que han estado ahí actuantes,
y los ayuntamientos no han recibido ni un duro. Ni un duro. Las comunidades autónomas sí, tal, para gestionar esto. Algunas cosas se han canalizado vía... Pero la atención a los mayores, para que bajarles la basura, para todo ese tipo de exigencias complementarias que ha dado una situación extraordinaria, las han afrontado los ayuntamientos. Y los ayuntamientos ni han tenido apoyo de personal, ni han tenido apoyo financiero, y esta es un poco la situación. Con lo cual, ahí en los estratos algo está fallando. Bien, por ir cerrando este diálogo y siendo muy concretos, vamos a pensar en las empresas que todavía no han empezado con esto. Me gustaría que entre los tres me diréis 3 motivos para empezar ya y 3 errores a no cometer. Quien quiera, de los 3. Bueno, yo las ventajas que veo, uno es el tema de la innovación, todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad genera muchos puntos para innovar. Otro tema importante es la retención del talento, la retención y la muestra del talento, porque dentro de las organizaciones ya hay mucho talento y a partir de aquí esto te permite mostrarlo y que el talento se quede en la organización. Y una tercera tendría que ver con un elemento que he comentado al principio, que es el elemento de diferenciación, ¿no? El que empiece ahora y lo haga bien se va a poder diferenciar del resto de la competencia. Esos serían 3 elementos que yo considero importantes para practicar. Sí, y yo añadiría uno más, es que o empiezas a ser sostenible, ¿no? El otro día lo escuché, o a lo mejor dentro de 5 años ya no existes, es que ya por supervivencia. Y yo también quería apuntar en la pregunta anterior, como ente gestor que echamos de menos en cuanto al tema de los niveles autonómicos, una ley estatal de regulación de áreas industriales. Eso sería muy interesante. Por lo que estabas comentando, como elementos, lo exige el mercado ya lo exige el mercado. A veces de manera directa y otras veces de manera indirecta. Si eres proveedor o cliente de una empresa que está implantando ese tipo de política, te lo van a exigir. Cada vez más ayuntamientos en sus licitaciones van a exigir determinada cosa para que puedas optar. Y luego hay una cosa que yo trasladaría un poco a la pyme, que el meterte en este tipo de procedimientos, el entrar, que tiene que ser visto como una inversión, no como un gasto. Y muchas veces se ve que es un gasto adicional. Entonces, por eso hay veces, lo que estaba un poco enlazando antes, los mensajes tienen que ser mensajes sencillos y que se vea el retorno de esa inversión, porque estamos hablando de empresas. Y las empresas, pues bueno, pues un poco miran su cuenta de resultados, y no es incompatible ser responsable socialmente y tener una buena cuenta de resultados, lo ha comentado Paco antes, y eso lo tienen que ver las empresas. Paco, un cliente vuestro, una empresa cliente vuestro que vaya a empezar con esto y que le quisieras dar buenos consejos, 2, 3 errores a no cometer desde vuestra experiencia. No pensar que esto es marketing, esto no es marketing, esto hay que creérselo para luego decirlo y contarlo. Otro tema que yo siempre les digo, no os equivoquéis y no empecéis a hacer cosas, empezar por la base, que lo hemos comentado antes, tus principios, tus valores, tu misión. Y luego también no pensar que esto es algo pasajero, que bueno, es una moda que pasará y ya está, ¿no? Esto ha venido para quedarse, ¿no? Y dentro de unos años, lo que decía Manoli, esto es como el marketing en los años 70. Nadie creía, los departamentos de marketing ahora son indispensables, pues con esto va a pasar lo mismo, ¿no? Hay gente, pues todo el tema de la sostenibilidad y responsabilidad social va a ser algo que no es pasajero, que ha venido para quedarse y para hacer a las empresas mejores. Bien, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de un tiempo de reflexión, de aprendizaje. Gracias por haber compartido vuestra experiencia, vuestras vivencias. Deseo que Paterna, el Parc Tecnològic y Caixa sigáis siendo cada uno en su ámbito líderes en el campo de la responsabilidad social y de la sostenibilidad como sois ahora. Y sinceramente, Manuela, José María, Paco, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.